Un día más entramos a valorar con la opinión de nuestros picoteros la actualidad que nos deja esta jornada, este jueves, en el que se han registrado algunas lluvias y chubascos que afortunadamente vienen muy bien al campo, como hemos venido señalando desde comienzos de la semana, aunque no ha hecho que enfríe precisamente la lluvia el clima político que se ha vivido en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Mérida y que vamos a repasar a continuación. Antes, déjenme que les presente a quienes nos van a acompañar en este tiempo de análisis. Hoy están con nosotros Rafael España. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y Fernando Molina, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, un saludo a todos. Encantado de estar con vosotros y con la audiencia, un placer. Bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de ver esta mañana la retransmisión en directo de esta casa de televisión extremeña del Pleno, porque ha habido, bueno, de nuevo un choque dialéctico como el que hubo hace un par de meses entre el concejal de Vox, Francisco Piñol, y el alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna. Antes, dejadme que os cuente que se ha aprobado inicialmente la nueva ordenanza reguladora de caravanas, autocaravanas y vehículos vivienda homologados y no empadronados en la ciudad, así como también la ordenanza reguladora de los precios públicos del nuevo parking de autocaravanas de la capital extremeña. En este punto, que ha sido el comienzo del trámite, como decimos, de la ordenanza, ha sido votado con los votos a favor de PSOE y de Vox y la abstención del resto de los grupos. Ahora se abre un plazo de 30 días para presentar alegaciones en torno a la misma, tanto los ciudadanos como los diferentes grupos políticos. Pero volviendo ya al tema de este choque dialéctico, fue el momento del Pleno en el que primero se rechazó la urgencia, mejor dicho, de una moción de Vox, aquella que anunció Ángel Pelayo Gordillo en la Plaza de España para reprobar al alcalde de Mérida sobre las manifestaciones que dijo en un mitin del PSOE en la que estuvo presente el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y secretario general federal de esta formación, señalando que Mérida estaba dispuesta a acoger migrantes para descongestionar la crisis migratoria que está viviendo Canarias en estos momentos. Bueno, se rechazó la urgencia de esta moción con votos del PSOE y de Unidas por Mérida y la abstención del resto de formaciones, evidentemente, salvo la de Vox, que sí recibió el apoyo de ellos mismos, de su grupo, y de Unidas por Mérida. Una vez pasado esto, en el apartado de ruegos y preguntas, que sinceramente últimamente es lo más entretenido de los plenos, porque se produce un montón de situaciones y de comentarios, de diatribas entre gobierno y oposición. Como decimos ya en ese turno de ruegos y preguntas, el concejal Francisco Piñol dijo que, o acusó, mejor dicho, al alcalde de la ciudad de destruir la unidad de España con la llegada, permitiendo la llegada masiva de migración. Osuna le contestó que el albergue municipal que tienen en imágenes ya acogió inmigrantes en el año 2015, una crisis parecida o similar a esta que también ocurrió en el archipiélago canario, y le acusó de ser nostálgicos de los regímenes dictatoriales de Franco y de Videla, señalando además que espera que en las próximas elecciones los ciudadanos emeritenses le retiren la representación municipal que ahora ostentan. Vamos a escuchar la secuencia de todo esto, porque así sucedió en el pleno que hemos retransmitido esta mañana. A raíz del encuentro que tuvo con el presidente de la Nación en funciones hará unos 10 días, 15 días. Eso lo hizo con esa vehemencia, esa alegría y ese, hasta un momento, violencia. ¿Era para quedar bien con el señor presidente? ¿O a lo mejor lleva al fin la línea política del partido que pertenece, como llamó tan así que vengan, que todos los parias de la tierra tienen cabida en Mérida, pero no preguntó quién los trae, cuáles son las organizaciones mafiosas que los traen? A tal punto hasta me tengo que pensar, o mucha gente puede pensar, si tienen algún interés propio en que vengan esas invasiones de gente. Ustedes tienen un sentido patrimonial del país, de
de las costumbres de las personas, piensan que lo que no piensan como ustedes no tienen derecho a estar en la vida. Fácilmente lo dicen y lo expresan. No tiene usted la palabra, por favor. He aguantado pacientemente, muy pacientemente, auténticas barbaridades. Ha llegado usted a decir que si yo tengo un interés económico, personal. He aguantado barbaridades como las que aguantamos en el anterior pleno cuando comparaba usted homosexualidad con pedofilia. En esta ciudad, desde el año 2015, en esa instalación se vienen cogiendo migrantes. Pero es que no sabe otra cosa, que esa instalación es propiedad del Ministerio, que se licitó la pasada legislatura, que la compró el Ministerio y, por tanto, todo lo que se está haciendo es conforme a la ley y conforme a los parámetros que se establecen. Lo mejor, en este caso, es que sea la ciudadanía a lo largo de esta legislatura y cuando lleguen las próximas elecciones la que juzgue quiénes quieren que sean sus gobernantes y de qué manera quieren que sea su gobernante. Por tanto, los nostálgicos del franquismo y de las dictaduras de Videla, toda esa nostalgia que usted tiene la tira aquí en el Pleno. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que aquí hay 14, cuento por supuesto al resto de concejales, menos a ustedes dos, porque los conozco y sé plenamente su convicción personal y humana, y ustedes son 2 de 25, y yo espero que la próxima legislatura no sean ninguno. Voy a trabajar firmemente para que no tenga ningún concejal en la próxima legislatura. Se ha acabado, no tiene usted la palabra, respete la democracia. Bueno, pues esta es la secuencia de los hechos de cómo se ha producido este debate entre el concejal de Vox, Francisco Piñol, y el alcalde Antonio Rodríguez. Fernando, ¿qué te parece esto? Bueno, el tema tiene las vueltas que le queramos dar. La política se ha convertido algunas veces en un escenario de crispación y en este caso yo creo que se dan las circunstancias de que el alcalde de Mérida hace pública una cuestión que ya hace tiempo que está sucediendo, como ha dicho él, dentro de todo el marco de la legalidad, en el tema de que el albergue municipal, que ya es competencia del Ministerio, está acogiendo a migrantes, y una noticia que debería ser positiva para todos, porque la responsabilidad de lo que está sucediendo de forma global sucede en España, sucede en el mundo, y a nadie le es ajeno lo que está sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo en Palestina, lo que está sucediendo con Israel, y la gente en ese momento irascible de no tener claras muchas cosas, la violencia contenida, las redes sociales y la gestión en este caso de ese anuncio, de esa forma, bueno, yo creo que el concejal de Vox se refería al momento de cómo son los mítines, ¿no? Cómo son las reuniones políticas de gente que está hablando dentro de su propio partido y sale de forma violenta o espontánea a la ciudadanía, y nos vemos todos en que te ves inmerso en el mundo, en la capitalidad de nuestra región, y ves que si va a aumentar la conflictividad, que no tiene por qué, porque vengan migrantes a la ciudad. Y en este caso, tanto porque el concejal de Vox, que habla de esa forma que no parece muy apropiada de un responsable público, y el alcalde que censura que eso vaya a romper la unidad de España. Yo no sé, el concejal de Vox no creo que tenga la intención de decir que esto sea así, y si lo dice, pues no puede ser cierto, porque la responsabilidad de hacer un mundo mejor es de todos, ¿no? Pero no sería malo lo que vemos en lo que hay detrás de la acción humanitaria, lo que está sucediendo, porque a todo el mundo, a nadie se le escapa que nadie quiere una guerra, que las acciones terroristas no son guerra, que son una forma violenta de acabar con la vida. Y en este caso se ha impregnado la acción del Ministerio con las declaraciones del alcalde, que la gente ha entendido que era, bueno, pues en un foro como solo responsabilidad del Partido Socialista, que es hoy quien tiene la tutela del gobierno en esta ciudad. Yo creo que se ha sacado un poco de contexto, y que ni el concejal de Vox estaba acertado con la forma de exponerlo, y que el alcalde quizás si hubiera sido más comedido a la hora de anunciarlo, no porque él, yo creo que le ha reprobado más la vehemencia o la energía con la que hacía esta noticia, y yo creo que es que ha coincidido, que no es que ha sucedido que el Ministerio por otro lado tenía eso preparado, porque yo creo que si nos dicen que Mérida es una ciudad solidaria, una ciudad educadora, una ciudad que es patrimonio de la humanidad, y que en ese patrimonio no están solo la monumentalidad, sino los gestos desprendidos a quienes están sufriendo o a quienes merecen una vida mejor, nadie hubiera sacado de contexto la frase. Eso es mi opinión personal, para darles y quitarles opinión a unos y a otros, porque al final, ¿qué es lo que queda
en la acción política, pues que queda como un chascarrillo, como una tensión de rivalidad, como pues evaluar todo, decir, no, yo voy a luchar porque no haya representación de esto en la próxima legislatura y que cállese usted que no tiene la palabra. Pues son cosas que suscitan a lo mejor morbo. A lo mejor yo no creo que nadie pueda ver bien eso, yo creo que ni el propio alcalde, porque el alcalde no es así. Entiendo que no ha encajado bien lo que le ha dicho de eso, de motivos personales y tal, que se ha enmarañado el asunto de tal manera que el fondo de la cuestión, que es noble y solidario, ha quedado desvirtuado. A mí lo que no me parece bien es que se utilice un tema de esto para que sea el cierre de una acción política, que seguro que los asuntos de pleno eran mucho más importantes y mucho más atractivos para los ciudadanos de Mérida que en lo que ha quedado esta confrontación, que luego la política no es así, porque los concejales no nos llevamos así, no opinamos así de la gente, y entonces por buscar rédito político o estar en la candencia de un tema, pues no se puede arillar y llevarte todo el ascua de la sartén a tu hoguera, porque luego es verdad que la acción conjunta, la acción sumar, en la acción de conseguir objetivos comunes, creo que para mí es lo importante. Rafa, sobre todo esto que hemos visto. Para empezar, yo creo que no debemos contextualizar, ¿no? Y verlo un poco en su conjunto. En primer lugar, creo que es indudable que estamos asistiendo a un drama tremendo, una crisis tremenda de migración de gente que huye de sus países de origen, buscando un mundo mejor, ¿no? Y eso lo ponía en contexto, o quería ponerlo en contexto para también contextualizar la situación. En este caso voy a hablar de los extremeños, ya ni tan siquiera de los españoles, ¿no? Todos tenemos familiares, conocidos, allegados, que en su momento han emigrado de nuestra tierra a buscar un mundo mejor. Lo mismo que estos señores o estas mujeres, estos hombres, estos niños están buscando, ¿no? El poder optar a una vida mejor, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ese aspecto humanitario o esa característica humanitaria es algo que identifica muy bien a los extremeños, ¿no? El apoyo a este tipo de cuestiones, la solidaridad con un pueblo que tiene una necesidad. Yo creo que eso debemos de tenerlo en el contexto inicial, ¿no? Yo, respecto de las palabras de este señor, voy a hacer muy breve comentario. Yo creo que se retrata él solo, igual que lo hizo con los comentarios en los plenos anteriores o en el pleno principio de legislatura, pedofilia, xenofobia. Por tanto, que la gente lo valore y lo interprete y lo analice y lo juzgue como crea conveniente. Yo creo que no se identifica, en Mérida no creo que haya nadie que se identifique con estas palabras, lo digo sinceramente. Es verdad que lo único que he escuchado ha sido los cortes, yo no he visto el pleno en su conjunto. Evidentemente ha habido de haber alguna cuestión previa por la que el alcalde, en este caso Antonio Rodríguez Osuna, ha debido de recibir alguna alusión a que se había lucrado con esta situación. A mí me parece eso terrorífico, ¿no? O sea, que lleguemos a ese tipo de elucubraciones o de poner en tela de juicio o de insinuar que alguien se está lucrando, más allá de las mafias que existen, las mafias famosas que todos conocemos y que existen y que habría que atajarlas y habría que atacarlas y acotarlas, ¿no? Pero decir que el alcalde de Mérida, o insinuar que pueda estar lucrándose con este tipo de cuestiones, si usted tiene pruebas, vaya usted a un tribunal y vaya usted a un juzgado y denúncielo, ¿no? Las palabras de Antonio Rodríguez Osuna en el mitin. Yo creo que los mítines, bueno, evidentemente, no es una oferta que surja de manera espontánea, es una trayectoria que en ese sentido el Ayuntamiento de Mérida o la Corporación, y digo el Ayuntamiento de Mérida, en prácticamente su globalidad viene adoptando desde 2015, ¿no? Con sucesivos acogimientos, con la colaboración de Cruz Roja, pero dirigido y coordinado todo desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que es quien define la política migratoria y el que debe de coordinar y el que tiene la potestad para hacerlo. Eso, evidentemente, coordinado con ayuntamientos y con comunidades autónomas, y así debiera de ser, más allá de las anécdotas últimas de si no ha habido comunicaciones, o debiera de existir, ¿no? Evidentemente. Pero es la política nacional. El hecho que lo diga en un mitin, yo creo que ya no ocupa, comentabas tú antes, Fernando, que es un poco para militantes, ¿no? Yo creo que ya nadie es tan ingenuo de pensar que los mensajes que se lanzan en un mitin nada más que para militantes. Evidentemente están las cámaras y la difusión es inminente, ¿no? O sea, a los 2 minutos yo creo que había en redes sociales criticando al alcalde de Mérida multitud de cuestiones, ¿no?
pero sobre todo es resaltar el valor humano de este acogimiento, el poder tan solo ofrecerles la posibilidad de que haya un mundo mejor. Luego habrá muchas cuestiones y tiene muchísimas aristas, es un tema que tiene aristas, ¿no? Yo recomendaría la lectura hoy de un artículo de Gonzalo Fanjul en el País que llama Los metí en mi casa porque ellos son nosotros, ¿no? Viene a hacer esa analogía del comportamiento de los extremeños, incluso de los españoles, cuando hemos tenido que pedir auxilio en el exterior y hemos sido acogidos también como deberíamos de ser, y con la solidaridad que en estos momentos yo creo que el pueblo español, el pueblo extremeño, y en este caso el pueblo de Mérida en particular, pues lo está haciendo, ¿no? Y a partir de ahí, que cada uno juzgue las palabras de Rafa, yo estoy básicamente en la mayoría del mensaje que lanza, estoy de acuerdo contigo. Verás, yo he querido decirte, mira, con relación, si se hubiera hecho un poco de pedagogía y se hubiera informado a la ciudadanía, porque ha habido, como tú bien dices, a raíz de las palabras de Antonio, y luego lo que ha sucedido en el contexto global, alerta 5 en Francia, alerta 5 en Suecia, lo que está pasando en los institutos, lo que ha sucedido hoy en Estados Unidos, 22 muertos. O sea, la gente quiere una línea de seguridad, y esa línea de seguridad, si nos hubieran explicado, primero hubiera dicho parte de lo que ha dicho en el Pleno, es perfectamente legal, tiene los acuerdos marcos con el Ministerio, la consejería que no tiene nada que ver, por eso ningún concejal del PP se puede pronunciar en contra, porque esto tiene el visto bueno de nuestro gobierno regional, lógicamente. Entonces, pero sí es verdad que cuando tú tocas un tema que tiene una cierta connotación, porque el otro día hablábamos del tráfico, del radar y tal, entonces cuando pone a la gente en alerta, si esto se hubiera dicho, diciendo, porque claro, la gente dice, porque vienen 200 todos en edad joven, porque no hay ninguna mujer, porque no hay ningún niño, que tú hablabas de mujeres y niños, no hay mujeres y no hay niños. Entonces, que seguro que tiene que tener una explicación, porque claro, 200... Bueno, están llegando mujeres y niños, otra cosa es que lo que estemos acogiendo aquí en Mérida, yo desconozco el sexo o el género de cada uno de ellos, ¿no? En Mérida no son hombres. En Mérida es así. En Mérida es así. Vale, correcto. Ahora, si la acción humanitaria, todo el mundo, mira, en un momento en el que se declara una guerra, hay una línea que es insalvable para cualquier ejército, por eso la diferencia de lo que ha sucedido con una acción terrorista, ¿no? Son los más débiles, las mujeres, los niños y los mayores. Como se ha violentado de esta forma tan cruel la violación de los derechos, violación en todos los sentidos, o sea, los cadáveres, los niños, los hospitales, estamos todos un poco sobrepasados porque no estamos preparados para una guerra. Si hay una guerra la tenemos en directo. Entonces se han cruzado los temas colaterales de quienes huyen de su país, que tienen todo el derecho del mundo para buscar un futuro mejor y que seguro que son buenas personas, pero cuando se anuncia una cosa así, porque claro, entran 200 y la única, yo creo de verdad que ha sido coincidencia, que Antonio, cuando hablaba del tema, pues yo también he estado en mítines y sé cuando hablamos con el apoyo de todos los que están allí. Dirigido o el mensaje para difundir. Esa es la cuestión. Entonces, claro, dice... Y estamos orgullosos de tal, y sube, que yo eso no lo veo, no sé cómo lo verá el concejal de Vox, pero que cuando uno sube el nivel de la interlocución lingüística y lo hace el discurso más vibrante, yo no creo que eso sea agresividad, y creo, en beneficio, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, que lo que ha querido decir este señor, que yo tampoco he visto el Pleno, es que el alcalde se posicionaba más cerca del Gobierno de España en las acciones que estuviera defendiendo. Creo que a lo que se refiere, porque si se está refiriendo a que se va a lucrar con esto, tiene que dar muchas explicaciones. Yo creo, no puedo pensar que vaya por ahí. Yo creo que va en que la palanca era la moneda de cambio, dice, no, ahora vengan todos a Mérida, que acaben todos los que quieran y no sé qué, que es lo que ha querido decir el concejal, porque debe estar muy desafortunado en las palabras, se ha querido decir otra cosa o se ha dicho otra cosa. En mi opinión, Mérida tiene la obligación de ser una ciudad referente, pero no solo en Extremadura ni en España, en el mundo entero. Y yo creo que si a los ciudadanos de Mérida se les pide un esfuerzo extraordinario, lo van a hacer, porque es que es verdad, hablábamos la semana pasada, la anterior vez que hablábamos tú y yo, de lo que pasa en correos, pues ya todas las administraciones están colapsadas, porque yo ya he ido otra vez a mi apartado de correo y me he encontrado a los chicos jóvenes que venían de esta acción poniéndose en comunicación con el mundo, y lo tienen que hacer a través de correos. Entonces volvemos a la misma historia, que hay que hacer pedagogía de las acciones. Algunas veces cuando gobernamos, y mi partido lo ha hecho también en mayoría absoluta, y ha entendido que la forma de comunicar es a golpe de decreto o a golpe de comunicación. Es verdad que la ciudadanía merece
que se dé información, que se haga pedagogía de esta situación y se explique, porque si se explica como lo estás explicando tú, como lo ha explicado Antonio, esto es perfectamente legal, es competencia del Ministerio, no estamos haciendo, como hemos esperado un gobierno de alguien que espera, yo espero del Partido Socialista esa generosidad de tratar con pluralidad, porque cuando uno gobierna no gobierna solo para los que te han votado, gobiernas para toda la ciudad. Y yo creo que Antonio es un alcalde lo suficientemente experto como para saber que esa es la línea. Claro, si él se ve acosado, porque ya es un hombre con veteranía y con experiencia y no le da el capotazo a esta historia y desafía todavía más y nos lleva a Franco y a otras dictaduras, pues yo creo que ese es un discurso muy manido. La gente quiere esto que estábamos hablando antes, que estamos en el mes del cáncer, el que el aceite está casi a 10 euros el litro, que la comida ha subido. Esos son los temas de verdad que tienen que vernos reflejados por la ordenanza municipal, lo otro no sé qué, pero que no perdamos el norte y no nos volquemos enfrente cuestiones como las personas, porque es que es duro defender a cualquiera de los dos. Yo no puedo defender la postura del señor de Vox y no me gusta el que Antonio, en este caso, que es lo único que verá la ciudadanía, porque al final estas palabras ve la contención, ve de qué manera, y yo voy a luchar porque usted no tenga representación. Aquí tiene que tener representación todo el mundo, que la ciudadanía quiera que haya alguien, aunque sea para discrepar, dentro de un orden y dentro de una acción política ordenada, porque claro, no se pueden verter acusaciones libremente. Me ponen los pelos de punta. He estado 16 años en el Ayuntamiento de Mérida, 8 de gobierno y 8 de oposición. He sido portavoz de gobierno y portavoz de oposición. Y cuando alguien sacaba los pies de las alforjas, sea del partido que sea, a mí se aleja de mi pensamiento y de mi sentimiento. Y es que yo creo que no solo lo hacemos con nosotros, desafectamos la política de la acción de servicio a las personas, porque no nos podemos ver reflejados en quienes nos representan cuando son autoritarios, cuando censuran, cuando vetan o cuando no se entienden las cosas. Yo, más allá de que estas palabras serán analizadas, pues como tú has dicho, en el chacarrillo del bar, en la calle, y al final pasarán porque no son trascendentes para la ciudadanía. Esto verá que la delegación del gobierno, que la policía local tomará sus medidas con ese papelito que nos han pasado todas las redes de que si la policía local reforzará los servicios, lo damos por hecho, porque son grandes profesionales y están en la labor es defender el orden público. Entonces, esto pasará. Bueno, la importancia radica, evidentemente, que está dicho en un órgano de pleno, que es el órgano que representa a todos. A ver, tiene su importancia, indudablemente. Sí, claro. Desde ese punto de vista, a ver, a mí sí me parece importante, evidentemente, reducir una cuestión que me parece tremendamente importante, ¿no?, que es la solidaridad y las políticas migratorias, ¿no?, a las cuales no solo España, Extremadura, Mérida, sino toda Europa se está enfrentando a día de hoy, ¿no? Y sí me parece que tienen un calado al menos tan importantes como la referencia que hacía al mes del cáncer Fernando anteriormente, ¿no? Reducir eso a la anécdota de este personaje, a la luz de lo que dice, yo no voy a interpretar sus palabras, Fernando, dice lo que dice, yo no sé lo que quería decir, desde luego si lo que quería decir era otra cosa, diferente a lo que ha dicho, se ha expresado muy mal, debería prepararse un poquito más los plenos, pero no lo voy a interpretar, me ciño a lo que ha dicho, ¿no? Me parece terrible que estemos discutiendo de las palabras de este señor y no de la capacidad de la sociedad española para proporcionar solidaridad, para poder acoger, insisto, a personas necesitadas, para ser capaces de empatizar con el otro. En el fondo de ese mensaje que el señor Piñol lanza, yo creo que intrínsecamente hay una cuestión de xenofobia y racismo. La hay porque no es un mensaje nuevo y es un mensaje además muy alineado con las políticas nacionales y los mensajes nacionales de Vox, ¿no?, en ese sentido. ¿Por qué digo lo del racismo? Por una sencilla razón, al final estamos alimentando que la gente que viene buscando, como digo, un mundo mejor, son todos delincuentes, son terroristas, son gente mala, son ladrones, el mensaje inicial de Vox cuando, en respuesta a esta cuestión, cuando el alcalde anunció en el meeting, fue decir que se iba a incrementar la criminalidad en Mérida. Oiga, está usted poniendo en una diana a unas personas que llevan viniendo desde 2015, insisto, que el tema del albergue no es algo novedoso, más allá de que el mensaje lo lanzara como lo lanzara el alcalde, pero que ya viene trabajándose y se viene respondiendo en esa medida, que evidentemente todos somos solidarios con eso. Pero poner en la diana a gente que necesita
vida que necesita comer, que vienen huyendo de algo bastante peor de lo que evidentemente se van a encontrar, y ponerlos en la diana y que van a mí me parece un mensaje xenófobo terrible, terrible. Evidentemente ponemos en la misma balanza los atentados terroristas de Hamas con las de las personas migrantes que buscan, insisto, un mundo mejor, para el cual estamos preparados, y si no debiéramos estarlo, si no lo estuviéramos, preparados para ofrecerles oportunidades, evidentemente, cuanto menos las mismas que tenemos los demás. Pero poner en la misma balanza me parece terrible y además me parece una gravedad manifiesta, sobre todo es ponerles al final una diana en el cuerpo, ¿no? Entonces yo creo que los temas no deben de tratarse con esa displicencia y esa normalidad con la que parece. No, puede usted decir lo que ha dicho, así de claro, ni insinuar cuestiones de lucros por parte del alcalde. Me parece terrorífico. Oiga, todo se hace conforme a la legalidad del derecho, en el Estado de Derecho español, o la legalidad internacional, derecho internacional y todo lo demás, ¿no? Con lo cual, en fin, insisto, las palabras no quiero ni volver a comentarlas, pero sí que desde luego poner, me parece lo preocupante es que ese mensaje al final pueda calar en la sociedad, como hay una parte que está calando, más que hay que leer redes sociales, desgraciadamente, la cual cala que el inmigrante viene a quitarte algo, que viene a atentar, que viene a incrementar la criminalidad, que viene a robar. Oiga, no, son personas, ante todo son personas. Y yo quisiera, cuando he tenido que salir fuera de España a trabajar, que me acojan de la misma manera que nosotros podamos acogerlos a ellos, salvando todas las distancias, evidentemente. No se puede comparar para nada la situación que pudiéramos tener Fernando o yo en un hipotético caso de salida a trabajar no tiene nada que ver. Eso es lo terrorífico, que no tiene nada que ver. Que estos señores vienen buscando vida, que huyen. El problema es que huyen de sus países de origen. Entonces, bueno, pues yo creo que el tema, insisto, reducirlo a las palabras de este señor no merece la pena. Bueno, ha sido indudablemente la principal anécdota convertida en noticia de este pleno del Ayuntamiento de Mérida que se ha celebrado y que ha tratado los asuntos ordinarios del mes de octubre. Vamos a otra cuestión, porque coincidiendo además que este miércoles se celebró el Congreso Nacional de Descarbonización en las ciudades, en la capital extremeña, en el Centro Cultural Alcazaba, pues al hilo de este hecho y de un informe, hemos conocido que Extremadura es la región donde más ha aumentado las emisiones totales de CO2 entre 1990 y 2021. Porcentualmente, hay que decir, porque en términos absolutos creo que Rafa hay datos fehacientes de estas emisiones. Concretamente, entre el año 2020 y 2021, estas emisiones han crecido un 4%, y entre el año 90 y 2021 ha sido de un 66%. Aún así, Extremadura es la cuarta comunidad por la cola que menos emisiones de CO2 lanza a la atmósfera, pero es llamativo ese incremento del 66%, sobre todo cuando en muchísimas ocasiones en este programa nos hemos quejado de que Extremadura adolece de una industria potente, ¿no? Y que uno de los principales factores de las emisiones del CO2 lo produce el sector secundario productivo, y que este haya incrementado un 66% debe ser por algo, no digo que circunstancial, pero sí al menos porque antes no había nada y lo poquito que hay ahora pues ha hecho que aumente en esa cantidad tan exponencial como señala el informe. Rafa. Bueno, a ver, primero, el Observatorio para la Sostenibilidad no deja de ser una entidad privada, o sea, un organismo, una asociación privada que realiza este estudio. El estudio, por lo que he podido ver, está analizado, está hecho por profesionales de primer nivel y entiendo que se basa en los datos oficiales que el Ministerio tiene, y de ellos hace una desagregación y un análisis por comunidades autónomas, por poblaciones, por sectores y demás, ¿no? Yo creo que el tema de las cifras porcentuales, que es la métrica o el indicador con el que se analiza, también hay que contextualizarlo y ponerlo un poco en su sitio, ¿no? Si comparamos con el resto de comunidades autónomas o vemos el panorama nacional, existe una heterogeneidad importante en la generación de gases de efecto invernadero, del CO2 en definitiva,
grosso modo, un poco dependiendo de la sectorización de los sectores y de la especialización en cada territorio, ¿no? Y también hay que analizar estos datos desde un contexto de oferta-demanda. O sea, los datos que se ponen en función o se ponen en el estudio, se ofrecen en el estudio, son datos de oferta y no de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que produce cada uno, pero no lo que deja de producir porque un tercero lo esté produciendo. Me explico en esto, ¿no? Madrid no tiene, por llevarlo a la generación, no tiene fuentes de generación eléctrica, no tiene centrales, en esencia, ¿vale? El número de megavatios producidos en la Comunidad Autónoma de Madrid pues, es pequeña, sin embargo demanda gran cantidad de productos, los cuales han tenido que ser fabricados fuera de Madrid, ¿vale? Más que nada por una cuestión de población, una cuestión poblacional, y por tanto Madrid no ha incurrido en emisión de CO2 para poder generar esos bienes de consumo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo depende un poco del indicador. Si analizáramos la generación de Extremadura de CO2 por metro cuadrado, probablemente sería irrisoria en comparación con Madrid. Si lo analizáramos pensando en otro tipo de métrica, seguramente los datos serían de otra manera, ¿no? Yo creo que lo importante, que no hace referencia en la nota de prensa, el estudio es verdad que es un estudio que no está disponible, me refiero, está publicado, pero cuesta dinero contar con él, ¿no? Es comprar un libro, en definitiva, ¿no? Quien quiera, evidentemente, puede hacerlo en la página web del organismo este. Pero pensemos que desde el año 90 Extremadura ha incrementado de los 2.148 toneladas, millones de toneladas, 2.148 millones de toneladas a 6.257 millones de toneladas. Ese es el crecimiento de ese 66% que tú hablabas, ¿no? Y yo entiendo que es un poco el despegue de lo mucho o poco sector industrial en Extremadura, porque evidentemente una cuestión que se ponía en tela de juicio, creo que fue la legislatura pasada o a principios de la legislatura esta, me refiero de la anterior, respecto a si la ganadería emitía, oiga, en Extremadura la ganadería es extensiva y lo único que hace es cambiar CO2, ¿no? Las vacas no generan, por mucho metano que desprendan, están comiendo hierba, no hay. Y luego además debemos entender que la vida está estructurada en un ciclo de carbono. El carbono se emite, el CO2 se emite por las plantas y demás, ¿no? Otra cuestión es, por tanto, lo que hay que evitar, quemar combustibles fósiles. Yo creo que en ese sentido, más allá de la puntualización esta, que ha incrementado 5%, estamos hablando de 6.200 toneladas o millones de toneladas a 6.000, perdón, de 6.000 toneladas, 6.000 millones de toneladas a 6.200, ese 5% es irrisorio. A mí, desde ese punto de vista industrial, pues si comparáramos con Andalucía, que estamos hablando de 35.627, pues no tiene nada que ver, evidentemente, ¿no? Con lo cual, habría que analizar además también la especialización, dónde estamos, y no perdamos de vista un dato muy importante. En Extremadura, el 60% de las emisiones de CO2 están identificadas y están localizadas en una fábrica de cementos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también hay que tenerlo desde ese punto de vista. La siguiente parte será algo de industria y el resto, el grueso, será el transporte. El tema de la agroganadería es que ni la incluyo porque debe ser... Una pregunta, Rafa. ¿El CO2 que no emite a la atmósfera Extremadura con respecto al déficit que sí tienen otras comunidades, se compensa de alguna manera? No, en estos estudios no. No hay compensación. O sea, lo que sí hay compensación, que no se refleja también en estos estudios, lo que hace el Ministerio en los datos, hablo de los datos del Ministerio, son públicos, ¿no? Y es donde está echando un vistazo, ¿no? Son netos. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente también se contabiliza la cantidad de CO2 que hemos dejado de emitir por la instalación de energías renovables, ¿no? Que debe ser el objetivo, en definitiva, descarbonizar la economía. ¿Cómo? Evidentemente, solo y exclusivamente dejando de quemar combustibles fósiles. Cuando hablamos de electrificación, oiga, electrifiquemos, ¿cómo? Sí, a través de energías renovables. Extremadura produce el 99% de la energía generada en Extremadura es libre de CO2. Libre de CO2. Una parte muy importante es la central nuclear, libre de CO2. O sea, eso lo tengamos claro, más allá de otras connotaciones. Pero estamos hablando de CO2, libre de CO2, el 99%. Renovables, fotovoltaica, eólica
hidráulica y nuclear, 99% de la energía generada sin CO2, libre de CO2 en Extremadura. ¿Qué consumimos? Ni una cuarta parte. Por lo tanto, quiere decir que hay alguien que consume el resto en cualquiera de los casos, ¿no? Y luego entraríamos en los mercados de compra de CO2, de derechos de CO2, pero bueno, ese es otro barullo, que eso es una bolsa de derechos, ¿no? Sí, efectivamente. Fernando, sobre este tema. Bueno, yo creo que en este caso, más allá del análisis científico o técnico, desde los dos puntos de vista, ¿no?, de lo que está sucediendo realmente, que ha hecho bastante pedagogía de Rafa, lo que el ciudadano da pie, lo del día a día. A mí, dime, vivo en una región saludable donde las políticas medioambientales aseguran que lo que tenemos ya hasta aquí no vamos a perder nada, porque a veces los titulares enmascaran realidades que no se desdibujan cuando se hace un análisis porcentual. Se da valor a lo que se quiere decir, se capta la atención de las personas y luego cuando vamos a las cosas de dentro decimos, yo quiero que mi ayuntamiento, que es un referente, siga legislando para que podamos seguir. Yo ya tuve la oportunidad hace más de una década de recoger, Mérida recogía junto con Ibiza un premio a la calidad medioambiental del aire y eso es algo que la gente, mira, es tan difícil como que yo mismo buscaba las referencias para verterlas aquí en este programa y no ha quedado referencia en la prensa porque no le ha importado a nadie, con lo importante que eran para otros municipios. Yo me fui solo con un técnico del ayuntamiento porque esas mediciones las hace el Gobierno de España y veía un despliegue del interés turístico de Ibiza que iba a amortizar todo eso en sus playas, en sus hoteles, de la calidad del aire. Entonces, cuando vemos que la gente, oye, están envasando aire del Tirol y no sé cuánto, pues que sí, hay gente que ha dicho, vivimos en un mundo donde el deterioro es constante, donde necesitamos, hoy se ha puesto en valor a través de lo que ha sucedido, que nos iba a decir todo lo que ha cambiado el paradigma de la pandemia, que nos ha hecho vivir en otro tipo de hogares, más en contacto con la naturaleza, volver a recuperar bueno, pues unas pautas de vida más saludables y todo lo que estamos viendo ahora del tema del grafeno, los metales pesados, cómo descontaminarnos de los posibles efectos negativos de la vacuna, qué es lo que está sucediendo. A mí me parece muy interesante que hablemos del cambio climático, de los vertidos de CO2 y de que las ciudades tengan rangos importantes de protección del medio ambiente. Pero claro, a ver si vamos a ser los más papistas del Papa, que producimos toda la energía limpia para que la consuman otros y luego es verdad que los metales pesados tienen su importancia en la liberación de CO2 y el tema del cemento, claro, no vamos a dar pasos para atrás, pero que los pasos que demos hacia adelante no nos perjudiquen, o sea que hay muchas formas de industrializar, de apostar por industrias seguras que transformen las materias primas de nuestra región y que no tengamos que el valor añadido salga fuera porque tengamos que mandar los perecederos o las materias primas fuera. Yo, en este tema del CO2, me ha gustado la exposición que ha hecho Rafa, porque yo venía con la mía en esa misma línea. Sí, señor, usted, hemos subido todo este porcentaje, pero eso que nos sitúa con relación... Claro, somos así de pequeños en el mundo, así de pequeños en España y en el universo. Entonces, ¿qué es lo que hace el CO2 en el calentamiento global y a cuánto contribuye nuestra región? Porque a ver si vamos a estar despreciando valores importantes del desarrollo sostenible y de la economía, que necesitamos industrias limpias, sí, y que tampoco vamos a desmantelar lo que tenemos porque lo nuestro, comparado al análisis comparado con Andalucía o con otras regiones del norte de España, pues no contribuimos en casi nada. Saquemos para darle fuerza a nuestros políticos para que vayan al gigante asiático, que es el verdadero responsable del mundo de los vertidos de CO2, y están haciendo lo que les parece, sin ninguna regulación, sin ningún marco, y China está haciendo ahora mismo disparates con el tema del CO2. Entonces, claro que el sensacionalismo de una noticia que nos dice hemos subido en un parámetro parcial, esto no nos haga desdibujar la realidad de nuestra región, que es una región limpia, sostenible, que se han hecho grandes esfuerzos en las energías limpias. Los gobiernos de Extremadura han apostado por el desarrollo de las placas solares, la energía eólica, y no estamos ahora mismo contaminando en niveles. Porque si solo te quedas con lo que ha subido, parece que uno de los responsables, como que estuvieran aquí los motores todo el día y que estamos camino a hacer de Extremadura una región poco atractiva para la vida, poco atractiva para la industria, que hay industrias que no son contaminantes, y en este sentido yo creo que está muy bien que hablemos de esto y enlazando, yo a mí es que, bueno, cada uno tiene
seguramente la vocación que tiene, y cuando uno tiene una vertiente científica o técnica o como industrial, como es el caso de la formación de Rafa, va a esos parámetros, y a mí, la mía, que es más humanística y desde el punto de vista científico de las ciencias de la salud, pues me preocupa la salud y hacer pedagogía para que la gente sepa, para que el mundo sepa que tenemos una gran región y que nuestra ciudad es líder en el mundo, no solo en las cosas que sabemos que todo el mundo son un referente mundial, ni en el teatro clásico, ni en el stone music, sino que Mérida es una ciudad limpia y sostenible, y que hemos hablado durante mucho tiempo del camarote y que afortunadamente ya no tenemos que hablar de él, y que es una parte donde las redes sociales pueden potenciar lo que hacemos, lo que somos y cómo vivimos, y yo creo que en nuestra región, dentro de este marco del titular del CO2, estamos muy seguros y muy bien. Ahora, si de aquí en adelante hacemos cosas que vayan en contra, pues habrá que pedir responsabilidad a los que lo hagan. Bueno, oye, no tenemos tiempo para más. Me hubiera gustado también tratar el tema de la futura investidura de Pedro Sánchez y lo que se ha votado en ese Consell de la República que lidera Carles Puigdemont, pero bueno, tendremos tiempo todavía. Sí, vamos a tener más picotas para eso, porque mira que el tema daba juego y estábamos, seguro que Rafa también, estábamos deseando analizarlo, ¿no? Por lo que está pasando. Una cosa es que si hay algo peligroso en el mundo es que la política camine por un lado y la ciudadanía por otro. Que se separen los caminos, ciertamente. Tremendo. Y estamos asistiendo a eso, a que están hablando las cosas de los políticos, de todos los partidos, de una cosa, bla, 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 y parece mentira que cuando estés en el foco político no lo percibas, y que cuando estés en la calle, en la ciudadanía, cuando nos preocupan los niños que nacen, la calidad de vida, nuestros mayores, la educación, y digas, Dios mío, pero ¿de qué están hablando estos señores con un señor que está fuera de España y que está, ahora sí te apoyo, ahora alejado de la realidad y de las preocupaciones que tiene la ciudadanía? Nos vamos. Solo una cosa que sí me gustaría dejar claro, en cualquiera de los casos, las emisiones, retomando lo anterior, ¿no? Todo está dentro de los contextos, de los parámetros y de las autorizaciones y de la legalidad de este tipo de emisiones. Quiero decir que no pensamos... Bueno, no lo sé, o sea, y que las industrias que generan ese CO2 están cumpliendo con todo, desde la más estricta legalidad y con todos los procedimientos y todas las normas habidas y por haber, ¿no? Pero, y además también te digo, porque eso sí lo sé de forma cercana, están trabajando para disminuir y descarbonizar sus procesos, ¿no? Para descarbonizar estos procesos. ¿Cómo? Mediante la instalación de energías renovables, buscando alternativas con el hidrógeno, buscando otro tipo de líneas para precisamente dejar de quemar esos combustibles. Ahora, si abre solo esa puerta, Rafa, que todas las administraciones tengan capacidad para medir quiénes no cumplen la ley. Totalmente. Y con todos los medios, porque Mérida, por ejemplo, ha dado un avance importante en temas de ruidos. Y es verdad que no tenemos luego la contaminación desde otro punto con ese parámetro, pero que estemos seguros y que no pueda suceder que ningún canalla, porque lidere una empresa, vierta, digo al aire, como y podremos hablar de este tema de que ahora se está... Además son delitos penales ya, o sea, el tema medioambiental es delito penal. Pero que haya medios, pues para que no detectarlo tarde, porque pasa como la salud, que la medicina trabaja para que la prevención en la enfermedad... Para hacer prevención y no que ya corrección. Cuando nos enteremos es porque ya el río esté contaminado. Señores, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer a Fernando Molina, gracias tus aportaciones y tu opinión en los temas que hoy hemos tratado, que han sido importantes e interesantes, alejados también de los titulares o de los grandes titulares llamativos que también nos ofrece la jornada. Nos hemos quedado también con ellos, los hemos analizado. Gracias, que tengas buena semana. Vosotros. Gracias, Rafa. Rafael España, gracias, Rafa, por estar aquí con nosotros y que tengas una muy buena semana. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, recordándoles e instándoles a que de nuevo nos veamos mañana en torno a las 10 menos cuarto de la noche, aquí en La Picota, en Televisión Extremeña, tanto en la TDT como en nuestros medios digitales, página web de televisiónextremeña.com y redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.